¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Partidazo del Atlético de Madrid en la Cartuja. 0-5 ha derrotado al Real Betis con un gran encuentro del debutante Ademola Lookman. El Atleti está en semifinales junto con el Barça, junto con la Real Sociedad y junto con el Athletic Club de Bilbao. Vamos a analizar lo que ha pasado esta noche en Sevilla, porque es de esos partidos que de cuando en cuando nos regala el Atleti del Cholo, que merecen mucho, pero que mucho la pena. Venga, al lío. Bueno, amigos, pues casi todos son buenas noticias para el Atlético de Madrid en el encuentro de hoy. Yo diría que prácticamente todos, salvo esa lesión que ha tenido Pablo Barrios. Veremos a ver el alcance de la misma, que le ha obligado a ser sustituido en el segundo tiempo. Es verdad que a toro pasado es fácil hablar, pero el Atleti se ha ido con una ventaja muy cómoda en el marcador al descanso. Y es posible que, bueno, pues Barrios, que está acumulando bastantes minutos, pues es posible que alguien pudiera pensar pues que se le podría haber dado algún descanso, pero insisto, esto es siempre lo mismo. Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, pues le ha tocado lesionarse a él, y si se hubiera lesionado a otro, pues habríamos dicho lo mismo del otro, pues le podían haber sustituido con el partido resuelto, pero es que no puedes cambiar a los 11. Entonces, bueno, es una mala noticia para el Atlético de Madrid. Vamos a ver el alcance de esa lesión, a ver cuánto tiempo tiene que estar Pablo Barrios fuera, porque Pablo Barrios es un jugador fundamental para el Atlético de Madrid, que hoy ha vivido una grandísima noche en la Cartuja. Es una de esas noches que de cuando en cuando nos regala el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. No son muy habituales, y además viniendo de donde venimos, pues la verdad que resalta todavía más. Digo viniendo de donde venimos porque el partido que el Atlético de Madrid perpetró el pasado sábado en el Ciudad de Valencia ante el Levante es que de verdad que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Fue un auténtico suplicio para los espectadores, tanto por lo que hizo el Atlético de Madrid como por lo que hizo el Levante. Lo que pasa que, claro, al Atlético de Madrid hay que exigirle un poquito más que al Levante, y quizá pues le doy más responsabilidad de eso que se vio, esa cosa que se vio el sábado, que al propio Levante. ¿Por qué el Atlético de Madrid ha jugado hoy tan bien? ¿Por qué el Atlético de Madrid ha sido hoy un equipo tan vistoso y nos ha regalado un partido tan bonito? Bueno, yo creo que hay varios motivos que influyen en esto. El primer motivo ha sido claramente el Betis, el Real Betis. El Atlético de Madrid en los últimos tiempos le estamos viendo pues hacer partidos bastante grises, bastante oscuros. Pero también es verdad que los contextos de esos partidos tampoco invitaban mucho al optimismo. Por ejemplo, recuerdo el partido de la Supercopa de España con el Real Madrid, que puedes decir, bueno, el Real Madrid es un equipo que te deja jugar, es un equipo que se te abre, es un equipo... Pero justo aquel día, el Atlético de Madrid, el Real Madrid marcó muy rápido con aquel gol en los primeros minutos, creo que fue de Fede Valverde. Y claro, el Atlético de Madrid se encontró con un contexto de partido totalmente opuesto al que esperaba y totalmente opuesto al que le permite hacer ese juego como el que hemos visto hoy, ¿no? Con un Real Madrid totalmente encerrado atrás y buscando sorprender al Atlético de Madrid a la contra, es decir, dándole al Atlético de Madrid el peso del partido para tener que remontar, que es algo similar a lo que le pasó también el día del Alavés, que es algo similar a lo que le pasó el otro día contra el Levante, que es algo similar a lo que le pasó el día del Deportivo de La Coruña en el partido de Copa, en la anterior eliminatoria, y que más o menos si repasamos los últimos partidos que ha jugado Atlético de Madrid en el último mes, que como digo coinciden con una fase de juego bastante pobre del conjunto rojiblanco, pues son todos más o menos con un contexto similar, con rivales encerrados atrás, con rivales que te dan el balón y con rivales pues que no te dejan correr. Hoy el Real Betis no ha planteado ese partido. De hecho, en los primeros 20 minutos nos hemos divertido muchísimo porque los dos equipos han llegado con bastante franqueza al área y los dos equipos han podido hacer goles. El Betis no los ha hecho, bueno, pues porque ha estado menos acertado de cara a puerta que el Atlético de Madrid, y el Atleti sí que ha aprovechado esas oportunidades, pero los primeros minutos han sido un tiroteo y se ha parecido bastante al partido de Liga que jugaron estos dos equipos hace algunos meses. Fue un lunes, fue la primera vez que el Atlético de Madrid ganó en esta temporada fuera de casa, y también fue algo parecido. El Betis en los primeros minutos del partido recuerdo que tuvo también muchas ocasiones de gol, y el Atleti también fue un tiroteo, y al final pues también en ese encuentro el Atlético de Madrid, que se puso 0-2, pues también se llevó el gato al agua. Pero quiero decir, este contexto de partido es clave para entender lo que ha hecho hoy el Atlético de Madrid y por qué nos ha gustado tanto el fútbol que hemos visto hoy en la Cartuja. El segundo aspecto que ha fomentado este tipo de partido ha sido Ademola Lookman.
Ademola Lookman ha hecho hoy un partido asombroso, ha hecho un partido extraordinario. A ver, asombroso no porque no conozcamos a Ademola Lookman y no sepamos que es capaz de hacer este tipo de cosas. Ademola Lookman hace 3 años, cuando ganó la Europa League con la Atalanta, haciendo 3 goles, haciendo un hat-trick en la final contra el Bayer Leverkusen, pues probablemente era uno de los 5 delanteros más cotizados del mundo. Delantero barra extremo, porque además es que puede jugar de muchas cosas, Ademola Lookman. Hoy ha jugado de extremo por la banda izquierda y la verdad que ha sido un auténtico cuchillo. Ha sido un martillo pilón para el Real Betis, continuos esfuerzos, continuos quiebres, continuos desbordes, continuas situaciones de peligro. Ha tenido 2 bastante claras al principio, en las que ha jugado un poquito más centrado de 9 y las ha fallado, pero la verdad que ha sido permanentemente un peligro para el Betis. Y claro, el Atlético de Madrid, cuando juega por banda, cuando juega con velocidad, cuando es rápido, vemos partidos muy entretenidos, muy divertidos, como son los de hoy. ¿Qué ocurre? Que el Atlético de Madrid no tenía un jugador del perfil de Ademola Lookman. Sí tiene muy buenos jugadores ofensivos. A mí me parece que Giuliano Simeone y Nico por las bandas son grandes jugadores. A mí me parece que Griezmann es todavía un grandísimo jugador y ha vuelto a marcar, por cierto. Julián Álvarez, que hoy no ha jugado porque se ha sentido indispuesto antes del partido también, por cierto. Y el Atlético de Madrid y Sorloth, por supuesto. El Atlético de Madrid hoy ha metido 5 goles sin sus 2 delanteros titulares, sin Sorloth y sin Julián Álvarez, lo cual también desmonta un poquito, estas suposiciones, ¿no?, que se hacen a priori, ¿no?, de que un equipo, pues claro, tiene que poner a sus 9 de referencia, pues, para hacer goles. Pues a veces no es necesario, a veces no es necesario. A veces basta con tener un extremito como es el caso de Ademola Lookman, que abra los partidos y que vuelva locas a las defensas rivales, que por cierto, la defensa del Betis se suele volver loca con bastante facilidad. Lo digo muchas veces y lo voy a repetir hoy otra vez, porque quizás no analizo tantos partidos del Betis aquí en el canal, en el Radio Estadio en Onda Cero los analizo todos los fines de semana, pero por aquí quizás no, y el Betis es un equipo que de centro del campo para adelante, hoy la verdad que ha estado bastante irregular en todas las líneas, porque incluso en el primer tramo de partido, en el que, como digo, ha tenido ocasiones, pues sobre todo ha habido una de Antony bastante clara, pero ha estado bastante fallón. Pero el Betis tiene mucha calidad, y más, que ha fichado con la llegada de Fidalgo, por ejemplo, que es un jugador que ha hecho una gran carrera en México, en el América, y que creo que le va a venir muy bien al Betis, sobre todo hasta que vuelvan Isco y Lo Celso. Pero el Betis, con lo que tiene en el centro del campo, con Isco, más los Celso, más los mediocentros, más los delanteros que tiene, más el Cucho, más el propio Antony, que no está al nivel del año pasado, pero que evidentemente es un jugadorazo, el Betis tiene calidad de centro del campo hacia adelante para ser equipo fácil en la Liga Española de Champions. Fácil. Está al nivel, pero claramente, del Villarreal, de centro del campo para adelante, pero claramente, y yo diría que también incluso acercándose un poquito más que el propio Villarreal al Atlético de Madrid. ¿Qué ocurre con el Betis? Pues que atrás no tiene ese nivel, atrás no es ese equipo rocoso y sólido que en algún momento llegó a ser con el propio Pellegrini, y ahí es donde le vienen al Betis todas las carencias, y ahí es por donde al Betis se le están escapando muchas cosas. Ya se le escaparon unas cuantas en la final de la Conference League el año pasado, en la fase de Liga de esa Conference League también lo pasó mal, aunque luego en las eliminatorias le fue bastante mejor. Un tramo buenísimo que tuvo el Betis el año pasado en la primera parte de la segunda vuelta es lo que le permitió estar luchando por las Champions casi hasta el final, aunque luego se terminó también apartando de ese objetivo, y siempre como que parece que le falta un cuarto, ¿no?, para llegar al kilo, y ese cuarto que le falta pues es la contundencia defensiva. Más que contundencia, incluso yo hablaría de calidad defensiva. Creo que el Betis, tanto en los laterales como en los centrales, tiene mucho camino por recorrer y mucho camino por mejorar, y hoy ha sido una nueva prueba de ello. Pero vamos, no es solamente el partido de hoy, lo estamos viendo en los últimos tiempos. Bueno, el partido hoy se ha abierto bastante rápido, el Atlético de Madrid con un gol de Hansko en un saque, en un centro lateral, donde también es verdad que Adrián, el portero del Betis, pues no ha estado fino. Yo creo que ha saltado antes de tiempo, y antes de que rematara Hansko se ha encontrado con que el balón le ha golpeado en la pierna, y ese balón, que era una prolongación de Hansko, porque
entraba Ademola Lookman en el segundo palo, pero Ademola Lookman en el momento de la prolongación de Hansko está en fuera de juego. Si le llega a llegar el balón, ese gol habría sido anulado por fuera de juego. Pero Adrián tiene la mala fortuna, como digo, que sale a destiempo, sale mal. Bueno, más que a destiempo, sale antes de tiempo, salta antes de tiempo, le golpea el balón y ahí donde se ha roto el partido, a los 12 minutos. Luego ha llegado en una muy buena acción de Ruggeri por banda el gol de Simeone y el gol que ha marcado Ademola Lookman, pues también ha sido una maravilla. En este caso a pase de Pablo Barrios, pero Ademola Lookman nos ha demostrado lo que es en esa jugada, ¿no? Primero le hemos visto en los primeros minutos correr la banda y generar muchísimo peligro por ahí, pero también le hemos visto definir. Ha buscado su espacio, ha buscado su hueco y hasta que no lo ha encontrado no ha rematado, y la verdad que el gol que ha marcado ha sido un gol fantástico. Aunque para mí el mejor gol de la noche ha sido el segundo, el gol que ha marcado Giuliano Simeone, porque ha sido una acción coral de estas que se ven muy poco en el Atlético de Madrid, con triangulaciones por banda, hasta que al final ha llegado el remate de Simeone, que lo ha celebrado como un loco, porque evidentemente, de Simeone hijo, porque evidentemente no todos los días en el Atlético de Madrid se ve un gol así, y ese de verdad que ha sido un golazo extraordinario. Luego ya en el segundo tiempo el partido estaba absolutamente roto y ahí han llegado dos goles más, uno de Antoine Griezmann a pase de Lookman y el último de Thiago Almada. El Atleti ha podido hacer hoy los goles que quisiera, pero bueno, con 5 basta, y me quedo con ese debut histórico de Ademola Lookman. Preguntaba yo en redes sociales si recordabais debuts similares en la historia del Atlético de Madrid, y me habéis hablado del debut que yo no lo recordaba hasta que me lo habéis dicho, pero luego sí rápidamente me he acordado de ese debut, el debut de Luis Suárez contra el Granada. Pasa que aquel día Luis Suárez debutó como suplente, jugó apenas 20 minutos, metió 2 goles, dio una asistencia. La verdad que fue un recital de Luis Suárez, que terminó siendo el máximo goleador del Atleti aquella temporada y ganando la Liga. Fue un debut espectacular, fue una irrupción espectacular. Lo que pasa es que, claro, fueron 20 minutos. Hoy hemos visto a Ademola Lookman prácticamente durante 70 minutos, que son los que ha estado en el campo, percutir una y otra vez y destacar una y otra vez y ver cómo toda la fase ofensiva del Atlético de Madrid pasaba por él. Pero bueno, sí, ahí, a ese nivel, al nivel del debut de Luis Suárez. Me hablaban algunos de cuando el Niño Torres jugó en el campo del Real Madrid en su segunda etapa en el Atlético de Madrid, pero realmente ese partido no fue el de su debut en esa segunda etapa. En la primera etapa el Niño Torres debutó en Leganés estando el Atlético de Madrid en segunda división, pero sí, también recuerdo aquel partido. Pero uno de David Villa, me ha recordado también Hugo en la narración en Radio Estadio, en la Supercopa de España. Yo ese no le recuerdo contra el Barça, la verdad, pero hoy Ademola Lookman es que ha estado espectacular, Tengo las dudas de si va a poder jugar así siempre, en cuanto se encuentre otros contextos diferentes como los que se han encontrado el Atlético de Madrid en los últimos partidos. No va a poder correr tanto como ha corrido hoy y va a tener que atacar más posicional, y ahí Lookman pues va a sufrir, evidentemente. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Desde luego hoy la victoria del Atlético de Madrid es muy contundente, es la segunda mayor paliza que le han hecho al Betis en un partido de Copa jugando en casa, solamente por detrás de un 0-6 que le hizo el Fútbol Club Barcelona hace ya más de 60 años. Y el Atlético de Madrid del Cholo, que ha ganado por tercera vez un partido de Copa, marcando 5 goles o ganando por 5 goles fuera de casa, por 5 más goles. Curiosamente, esas 3 victorias llegaron con los equipos que hacían de local sin poder jugar en sus estadios. Una cosa bastante curiosa. Fue una contra el Guijuelo en el año 2016. Ese partido, el campo del Guijuelo no estaba preparado para jugar la Copa. Se jugó en el Mántico, el partido de la gloriosa Unión Deportiva Salamanca, ya lamentablemente desaparecida. El 0-5 contra el Rayo Majadahonda en 2022. Ese partido se jugó, aunque el Atleti hizo de visitante, se jugó en campo del Atlético de Madrid, y hoy, de nuevo, le ha tocado meterle 5 a un equipo que no podía jugar en su estadio, que es el Real Betis, que sabéis que el Benito Villamarín está en obras y que está jugando esta temporada en la Cartuja, donde, por cierto, se va a jugar la gran final en el mes de abril. La última vez que el Atleti marcó 5 goles fuera de casa en un partido de Copa del Rey contra un rival de primera división, porque ahí os he dado algunos ejemplos contra rivales de categoría inferior, fue un partido bastante recordado. Año 96, en Mestalla, 3-5 ganó aquel día el Atlético de Madrid, que ya en el año 41 le había hecho 5 goles al Real Betis en un partido de Copa disputado en Sevilla. Porque, y con esto acabo ya, el Atlético de Madrid no pierde contra el Real Betis en la Copa desde hace 99 años. Y como quiera
que ya no se van a encontrar hasta el año que viene, como muy pronto. El Atlético de Madrid va a cumplir un siglo completo, va a cumplir 100 años sin perder un partido de Copa contra el Real Betis. La última vez que el Betis le ganó un partido de Copa al Atlético de Madrid fue el 3 de abril de 1927. Ese partido se jugó en el campo del Patronato Obrero de Sevilla, un campo que ya no existe, y aquel día el Betis ganó 2-1 con doblete de Germán Sorzano, un futbolista que falleció hace 63 años. O sea, un futbolista que falleció hace 63 años fue el protagonista de la última vez que el Atlético de Madrid perdió un partido de Copa contra el Betis, como digo, hace 99 años, y así va a seguir la cosa, porque desde luego con partidos como el de hoy, el Betis desde luego que le va a costar bastante ganarle alguna vez al Atlético de Madrid. Y eso es todo, amigos. Enhorabuena a los seguidores del Atlético de Madrid, que van a enfrentarse, ya veremos mañana al sorteo, o a Barça, o a Real Sociedad, o Atlético de Bilbao. Ya sabéis mis preferencias. Ojalá veamos por un lado un Barça Atlético de Madrid, por otro lado un Athletic Club de Bilbao Real Sociedad, por un lado un derbi vasco, por otro lado un clásico de la Copa, como es el Barça Atlético de Madrid, y ojalá sea eso, pero si no es eso, sean cuales sean los enfrentamientos, van a ser espectaculares. La ida la semana que viene, la vuelta habrá que esperar hasta marzo. Nos lo vamos a pasar muy bien, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos muy prontito. Chao. Él es Mr. Chip, 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 él es Mr. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.